Buenas noches. Continuamos con los estudios de nuestros hogares y en esta oportunidad tenemos este estudio que lo hemos titulado Da lo mejor. Y nos estamos basando en el Sermón del Monte, donde el Señor nos presenta su doctrina moral, nos habla de la ley, de la justicia, del amor y de muchos temas. Y ahí brevemente miramos Da lo mejor amando a nuestros enemigos, Mateo 5, siendo justos para la gloria de Dios cuando Él habla de la justicia, la oración, el ayuno y la limosna. Cuando en Mateo 7 también dice no juzguéis para que no seáis juzgados y nos habla de la viga y de la paja. También siguiendo la regla de oro en Mateo capítulo 7, versículo 12, que es donde se resume todo la ley del Señor. Dice también en ahí mismo Mateo 7 que tenemos que reconciliarnos primero con nuestro hermano, un montón de cosas de la ética, de la moral cristiana, buscando también primero el reino de Dios y su justicia cuando habla del afán y la ansiedad, siendo misericordiosos ya en el contexto de Lucas, como lo presenta Lucas. Ahora, si damos lo mejor, con toda seguridad nos vendrá lo mejor. Porque en Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hace la pregunta el Señor, y ahí nos está hablando del amor. Y hace otra pregunta, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, nos habla de la vida social. Es muy fácil amar al que nos ama, es muy fácil saludar al que nos devuelve el saludo, al que es nuestro amigo. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lucas 6:34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, aquí está hablando acerca del servicio al prójimo. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y entonces vamos a mirar algunas vivencias de Jesús en el Evangelio donde se aplican estas cosas. Son solamente algunas, pero que nos ilustran acerca de esto, de dar lo mejor siempre, aún en las peores circunstancias. Y vamos a hablar inicialmente del endemoniado gadareno. Y dice ahí en Mateo 8:31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No fueron capaces de recibir al Señor por lo que habían acontecido. Estaban muy asustados. Y aquí es donde vamos a aplicarlo de dar lo mejor. Algunos prefieren a los demonios y a los cerdos que a Jesús, su poder y salvación, y quieren que te alejes de sus vidas. Es algo real que sucede cuando predicamos el Evangelio, cuando servimos, cuando amamos, suceden estas cosas. Y a veces hay personas que no son capaces de recibir la palabra de Dios, el Evangelio, y lo que quisieran es que nos alejemos de nuestras vidas. ¿Acaso Jesús no lo sabía? Obviamente que sí. Pero aún así hay que buscarlos y predicarles. ¿Qué tal que ante el primer obstáculo no pudiésemos dar lo mejor, que es de lo que estamos hablando? Otro evento en la vida del Señor es cuando el Señor llama a Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano. Y dice también ahí en el capítulo 9, versículo 9,
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí sucede algo parecido, donde somos confrontados para dar lo mejor. Algunos, como los fariseos en este contexto, se creen justos y mejores porque ofrecen sacrificios. A veces nos fijamos mucho en cómo hacemos nuestras reuniones y nos comparamos con los demás y nos creemos mejores. Y se oponen a que se busque a los enfermos y necesitados espirituales. Pero no se nos puede olvidar, hermanos, que debemos seguir buscando a los perdidos y siendo misericordiosos. El Señor dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor obviamente que está demandando y esperando de nosotros un buen culto, unos buenos sacrificios espirituales. Pero también, hermanos, debemos de dar lo mejor, hermanos. No puede haber ningún impedimento. Hay muchos ejemplos. El de la mujer adúltera, cuando la trajeron los mismos fariseos, estas personas, para que el Señor la apedreara. El caso de cuando arrancaban espigas, también se cita la misma frase que viene de Oseas: y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces no es tanto andar mirando y comparándonos, sino también a la par de que ofrezcamos sacrificios. Eso tiene que ir acompañado de la misericordia. Entonces ahí es donde estamos dando lo mejor. También Jesús, hermanos, cuando estuvo en Nazaret, vino a su tierra nuevamente. Dice ahí en el capítulo 6 de Marcos, versículo 1, dice: y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían muchos discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estamos hablando de dar lo mejor. Y una de las cosas bien complicadas a veces es anunciar el Evangelio a nuestros familiares y amigos, porque ellos nos conocen. Y si nos hemos convertido verdaderamente, se van a sentir extrañados, como le pasó a nuestro Señor. No es tarea fácil hacer esto, hermanos. Es sobre todo con el buen ejemplo. Cuando le predicamos a los que nos conocen más, a nuestras familias, es sobre todo con nuestro buen ejemplo que les vamos a traer, y a veces los escandalizamos. Imaginémonos si Jesús, siendo justo y haciendo todos estos milagros, todas estas señales, sus familiares, sus conocidos se escandalizaban. Nosotros, que no somos en ninguna manera iguales a Él,
y a veces damos mal ejemplo, los vamos a escandalizar mucho más. Entonces, el Señor sintió tristeza, se conmovió. Dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y la tristeza del Señor, y también el apóstol Pablo, y la tristeza de Pablo debería ser la nuestra. Pablo dice en Romanos 9, 1 al 3, dice que siente profunda tristeza en su corazón al ver a sus parientes, los que son sus parientes en la carne, porque él desearía ser anatema, estar en maldición por causa de ellos, pero esa misma tristeza debería estar en nosotros. O sea, un interés tremendo, hermanos, para dar lo mejor, para que aquellos a que amamos, aquellos que están más cerca, pudieran venir a los caminos del Señor. Entonces, si en algún momento se escandalizan, deberíamos de arreglar esa situación con ellos. Mucho más, tratar de dar más ejemplo, hermanos, para traerles, dar lo mejor, hermanos, para traerlo. No debería haber obstáculo. Otro caso también es en la vida del Señor, está en el Evangelio de Marcos 9:38. Ahí dice, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Dice, Juan le respondió diciendo, el Señor viene hablando de los niños, de que no seamos tropiezos. Y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, y esta es la clave para entender este contexto, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta actitud de Juan, un hombre joven, decimos ahí, jóvenes e inexpertos, creemos que somos únicos y poseedores de toda la verdad. Yo ya pasé por ahí, hermanos y amigos, y creemos que somos únicos y poseedores de la verdad. Eso le estaba pasando a Juan, pero hay tremenda enseñanza, hermanos, en este contexto del Señor, para que demos lo mejor y aprendamos de Él. Tres cosas se consideran aquí, tres principios de inmensa importancia hay aquí. El primero, ninguno hablará mal de mí si tiene fe para hacer un milagro en mi nombre, dice nuestro Señor. Si una persona tiene la suficiente fe para pedirle a Él y que se hiciera un milagro en su nombre, obviamente es porque cree en Él y no hablaría mal de Él. Segundo, si no está en contra mía, tendremos que considerarla como que está a favor de Él. Nosotros a veces miramos mucho a los demás, nos comparamos mucho con los demás, inclusive de otros grupos, y menospreciamos las cosas buenas que las personas hacen, hermanos. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este contexto. Si no están en contra de Él, es porque están a favor de Él. Y tercero, ninguna buena obra se quedará sin recompensa de Él. A veces pensamos que solamente nosotros, en el contexto de nuestra iglesia, las obras que hagamos son las que Dios considera como buenas simplemente, y que las que hacen los demás no son consideradas como... No, Él es el juez, hermanos, Él es el que juzga estas cosas. Y entonces, ¿qué concluimos? El pensamiento y el juicio es del Señor, es lo que importa, hermanos, no el nuestro. Él es el juez y Él es el que está mirando, Él es el que conoce las intenciones de los corazones. No se lo prohibáis, le dice el Señor a Juan. Entonces, para dar lo mejor, hermanos, debemos de no estar mirando y comparándonos, sino también considerando las buenas obras de los demás y considerando lo que el Señor piense de los demás. Tremenda enseñanza, hermanos, en este contexto. En otra oportunidad también Jesús reprende a Jacobo y a Juan, a los hijos de Zebedeo. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y este contexto nos hace recordar de cuando quisieron que se alejara de Gadara y que nosotros decíamos que hay que seguir insistiendo y buscarlos. Este contexto es muy parecido, pero aquí la actitud de estos discípulos, vamos a considerarla. Dice: cuando no reciben el evangelio del Señor, nuestro espíritu nos traiciona y deseamos traer el juicio de Dios sobre los incrédulos. El Señor le decía: no saben de qué espíritu son, pero no se nos debe olvidar, hermanos, sacar lo mejor, dar lo mejor, hermanos. No olvidemos que Él vino a salvar y no a perder a los hombres. Eso nos pasa a veces también, hermanos. Quisiéramos que descendiera fuego como le sucedió a ellos, pero no se nos puede olvidar esto y no podemos permitir que nuestro espíritu nos traicione. También tenemos el caso de los 10 leprosos que fueron limpiados. Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este camino, hermanos, también 9 leprosos fueron desagradecidos, la gran mayoría. Así también ahora la inmensa mayoría, con el perdón y la salvación, son desagradecidos. Pero aún así sirvamos y sigamos predicando. A veces nos desanima estas cosas, hermanos, pero debemos de dar ¿qué? Lo mejor. Vamos terminando diciendo, Hechos 20:35, lo conocemos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El bien que hiciéremos, ese recibiremos del Señor. Efesios 5:8, creo que es donde está esta escritura, hermanos. Todo lo que sembremos, eso recibiremos, hermanos, dice también en Gálatas. Entonces, hermanos, demos lo mejor. Más bienaventurado es dar que recibir. No nos desanimemos ante ninguna circunstancia que se oponga para servir, para amar, para predicar, hermanos. Que nada nos desanime. Demos siempre lo mejor. Dios les bendiga.